7:01 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los días, tenemos preparado para ti un programa muy interesante. El día de hoy, en miércoles, en esta semana, que es marco de el Día Internacional de la Diabetes, que se celebra el próximo sábado 14 de noviembre, vamos a platicar con el doctor Osvaldo Briceño. Él es médico psiquiatra que trabaja en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El tema del día de hoy es la diabetes y la familia, la aceptación. En la cápsula que Rosy Muñoz nos hizo el favor de hacer, muchas gracias por hacerla, nos explicaba pues el papel tan crucial que va a llevar la familia en este desarrollo de la diabetes en los pacientes. Así es que tenemos el gusto de tener ya en la línea al doctor Osvaldo Briceño, que nos puede platicar al respecto. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias nuevamente por invitarme a estar aquí con ustedes platicando de un tema tan importante y determinante en la evolución de un paciente después de ser diagnosticado con diabetes, ¿no? No, además que es un tema que pensamos que todavía no le estamos poniendo el peso que tiene y debemos de empezar a entenderlo, ¿no? De otra forma, tenemos que empezar a incluir a la familia cuando tenemos diagnósticos, cualquier diagnóstico crónico, pero de manera pues muy particular tenemos que hablar de la diabetes, que es un problema de salud pública en México tan latente, ¿no? Entonces, doctor, ¿cómo es que vamos a poder, de entrada, el tema es la aceptación de la familia con un diagnóstico de diabetes? ¿Cómo le vamos a hacer para que esto suceda? Mira, vamos viéndolo desde muchas aristas. Yo creo que, no es el tema del día de hoy, pero la aceptación del propio paciente de su diagnóstico con diabetes de por sí es complicado. Y después viene, pues evidentemente, la aceptación de la familia. Pero para empezar, el paciente tiene que comunicar su diagnóstico con su familia, y eso no siempre sucede, ¿sí? Por muchas razones, desde el hijo que quiere evitar que la mamá se preocupe, desde la mamá que no quiere dar problemas y mortificaciones a los hijos, desde la otra mamá que no quiere privar a sus hijos de algunos alimentos y prefiere no decirlo. Entonces es una serie de factores que, insisto, vienen inicialmente desde el hecho de decir el diagnóstico, ¿no? Generalmente cuando un paciente acude con un médico, a recibir un tratamiento y le dicen, bueno, usted es un paciente con diabetes o tiene ahora, a partir de ahora, el diagnóstico de diabetes, pues va a ser muy, muy duro para el paciente y va a ser muy duro de comunicarlo por todo lo que ello implica, por todos los cambios que se van a tener que hacer. Cuando se le indica, bueno, usted tiene que cambiar su forma de alimentarse, tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que cambiar su súper, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente social, como que no tenemos en cuenta el impacto que esto va a tener también en una dinámica familiar, ¿no? Claro, y de hecho yo estaba leyendo un artículo que se publicó, no es muy nuevo, es como de 2005, pero estaba explicando que se hicieron como una serie de revisiones acerca de cuáles eran las formas en las que el paciente entendía su enfermedad, y explicaban que muchas veces no es tanto la propia enfermedad la que causa el problema, sino esta es como expectancia que hay ante las complicaciones que la diabetes pueda causar, ¿no? Y entonces el que el paciente no lo pueda aceptar, pues seguramente tiene que ver con estas posibles complicaciones, ¿no? Sí, generalmente, bueno, aunque esa parte ya sería otro tema, pero definitivamente si nos vamos ahorita con la idea del papel que va a tener la familia en el tratamiento, evidentemente en la evolución, el papel que tiene inclusive la familia en la aceptación de la enfermedad por parte del paciente. No es raro que el paciente le dan el diagnóstico de diabetes, pues temeroso de esas complicaciones que mencionas en muchos de los casos, empieza a atender a recomendaciones en cambios en el estilo de vida, en cambios en alimentación y demás. Y a veces es la misma familia la que no ayuda, ¿sí? Le llevan el antojo,
en un momento dado, no sé, vamos a suponer que lo invitan a una fiesta, ¿no? Y le dicen, oye, pues cómete un pedacito, te cuidas todo el tiempo, ¿qué tanto te puede hacer? Que al cabo no pasa nada, ¿no? Doctor, Exactamente. vamos a quedarnos con esta idea de que a veces la familia no nos ayuda tanto, y regresando al corte vamos a seguir platicando de la diabetes y la familia, la aceptación. Quédate, estás en el 1040 de AM. Austin, recuerda que nos estás escuchando a través del 95.1 de FM. Regresamos. Siete 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de la diabetes y familia, la parte de la aceptación, con el doctor Osvaldo Briceño, médico psiquiatra, que trabaja en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Les recuerdo que durante esta semana puedes participar con nosotros comunicándote a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, a través de WhatsApp en el 333 822 3208, a través de Facebook en Mujer el Sexto Sentido, a través de Twitter en Radio Mujer 1040, y decirnos durante esta semana cómo te estás cuidando para evitar tener una diabetes, o si ya tienes el diagnóstico, cómo te cuidas. ¿Qué vas a ganar? Tenemos para ustedes pines, que son los pines de del Círculo Azul, que es el símbolo que digamos que representa el Día Internacional de la Diabetes, que es este próximo 14 de noviembre, por el cual hemos dedicado toda esta semana a hablar de este tema tan interesante. Son 5 pinos por día los que estamos regalando, y los estamos invitando también a que, si ya tienes el diagnóstico de la diabetes, te apuntes, porque el viernes vamos a tener la rifa de un glucómetro para que puedas de verdad llevar este monitoreo, que es pues crucial en que puedas llevar un control de tu enfermedad. Vamos a seguir con el tema. Nos quedamos con el doctor Osvaldo Briceño platicando acerca de que a veces pues la familia pues no nos ayuda, ¿no? ¿Cómo se dibuja este panorama, doctor, en el que la familia a veces no es tan digamos que nuestra amiga con la aceptación de esta enfermedad? Claro, definitivamente lo torna más complicado. ¿Estarás de acuerdo conmigo que si de por sí pues es difícil asimilar un diagnóstico, si, como tú bien acabas de decir, no es nuestra amiga, y se torna más bien en una barrera a veces para el autocuidado? Y eso tiene mucho que ver con una cuestión cultural. Evidentemente no es que nuestra familia no nos quiera, ni mucho menos. Bueno, habrá sus excepciones, ¿no? Pero en general no es que nuestra familia no nos quiera, ni mucho menos, sino que inclusive culturalmente hablando, el dar de comer, el invitar a comer, el ofrecer mucho, el ofrecer sabroso, es parte del querer, ¿no? Entonces, si yo no te doy de comer, si yo no te ofrezco, por ejemplo, la mamá al hijo, ¿sí? Pues evidentemente es porque ya no lo quiere, que no lo quiere lo suficiente. Entonces sí estamos conscientes cuando abordamos esta clase de situaciones de que hay una serie de contextos, inclusive los culturales, las ideas arraigadas, que son con las que tenemos que lidiar. Y yo creo que para sensibilizar un poco más a la familia sobre la necesidad y sobre la aceptación, precisamente es parte de lo que tú acabas de mencionar hace un momento cuando hablabas de que te comenten pues cómo se cuidan o cómo están evitando, etcétera. Yo creo que una parte muy importante del médico que atiende a un paciente con diabetes es sensibilizar a su familia a que, si bien los cambios en el estilo de vida sugeridos para un paciente son ya parte de su tratamiento, en el caso de aquel paciente que no, bueno, en el caso de aquel familiar que no tiene aún el diagnóstico de diabetes, pues son parte de un estilo de vida sana que les vendría bien para prevenir precisamente el diagnóstico. Pero esa es la parte que muchas veces no estamos lo suficientemente sensibilizados, ¿sí? Como que no vemos la enfermedad muy lejana, y aún a veces el paciente con diabetes ve las complicaciones como muy lejanas. No sé si me doy a entender. Sí, como que a pesar de que desafortunadamente al día de hoy todos tenemos familiares con diabetes, a pesar de que al día de hoy todos tenemos conocidos con complicaciones graves, desde amputaciones, insuficiencia renal, bueno, ya esto ya es tan común que desafortunadamente a la vuelta de la esquina te puedes encontrar con alguna persona con esta problemática. Y sin embargo, a pesar de eso, insisto, como que nos sentimos muy ajenos a la enfermedad. A veces, a pesar de tener el diagnóstico,
y en otras tantas ocasiones, aunque no tengamos el diagnóstico, y aún a sabiendas de que por el simple hecho de ser mexicanos tenemos el riesgo, no entendemos la importancia de cuidarnos. Entonces, yo creo que la sensibilización que dé el equipo multidisciplinario o el médico tratante al paciente y a sus familiares de la necesidad de la prevención es lo que va a determinar en mucho el apoyo de la familia. Claro, de hecho, qué importante que esté mencionando esto, doctor, porque le voy a platicar un caso que me acaba de suceder. Es una familia cuyo padre y madre vivían con diabetes. Toda la descendencia tiene, por supuesto, un 50% de padecerla o que se desarrolle en su adultez. Y entonces resulta que los papás no murieron de eso. Finalmente tuvieron una diabetes que no les causó problemas, pero murieron de infartos. Y entonces la situación como que tiene que ver con la presión es la que les preocupa, ¿no? A la familia. Y entonces todos se andan cuidando de eso. Todos se cuidan de la presión y todos se andan cuidando del sodio. Pero pues como que de la diabetes, pues no, de esa para qué me cuido. De eso no se murieron mis papás, ¿no? Entonces es de verdad, como cuando me estaban expresando esto, porque veo varios miembros de la misma familia, de verdad me les quedé viendo con cara de verdad, necesitan empezar a cuidarse, o sea, a pesar de que no haya sido algo que haya sido grave, que qué bueno que no fue grave en sus vidas, o que no los haya dejado marcados, es algo que tenemos que empezar a sentir nuestro y cercano, ¿no? Y dejar de tenerle miedo, ¿no? También, porque a veces es un poco como esta parte de qué miedo, mejor no pienso en eso y entonces si no lo pienso a lo mejor no me va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, sí es muy importante entonces aprender desde el profesional de la salud, sensibilizar a la familia. ¿Cómo hacer esto, doctor? Mira, acabamos de decir, me gustaría primero aclarar algo. Ahorita mencionas, por ejemplo, que los papás de esta familia, sí, los papás de esta familia no murieron de diabetes, pero murieron de infarto. Ajá. Doctor, se está cortando mucho la llamada. Creo que vamos a, no sé si podemos regresarle la llamada para ver si podemos tener una mejor comunicación porque no se escucha mucho bien. Dentro de un momento más hacemos la llamada de nueva cuenta. Ah, no, ya está. Bien. Okay. Ahí ya se escucha mejor. Perfecto. Lo que pasa es que aquí es uno de los paradigmas que han estado cambiando. A diferencia de la concepción que teníamos antes, en la que controlar la diabetes implicaba única y exclusivamente el control de la glucosa, hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que controlar la diabetes significa controlar una serie de parámetros que incluyen la presión, que incluyen el índice de masa corporal, que incluyen el colesterol, los triglicéridos, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese cambio de paradigma es muy importante que se tenga, porque de lo contrario, como bien dices, vemos como la enfermedad en aislado y no nos sensibilizamos a la importancia de. Bien, sí, bueno, claro, sí, ahí sí lo escuchamos bien, doctor. Bien, sí. Y entonces, esta sensibilización, pues, de la familia, ¿se tiene que hacer como paso a paso? ¿Se tiene que ir haciendo cómo? Mira, yo creo que inicialmente la sensibilización viene con el riesgo, ¿sí? Aquí hay que explicar también 4 cosas, ¿sí? El mexicano, por el simple hecho de ser mexicano, ya tiene un riesgo, ¿sí? Por la carga genética. En segundo lugar, el mexicano, por el simple hecho de ser mexicano, generalmente es sedentario, no tenemos la cultura del ejercicio, ¿sí? Ahí ya tenemos un segundo riesgo. El tercer riesgo es el sobrepeso, que viene aunado con el segundo, definitivamente, ¿sí? Y el hecho de tener un familiar con diabetes ya te da otro riesgo más. Entonces yo creo que lo que primero tenemos que poner en perspectiva al paciente, o en este caso al familiar, es de estos 4 riesgos y de decir, bueno, ¿de qué manera puedes evitar algunos? Hay otros que no van a ser evitables, porque ni vas a dejar de ser mexicano, ni vas a dejar de ser hijo de tu mamá, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos evitando los otros? Entonces ya como con esta perspectiva, si hacemos del paciente algo, o más bien del familiar que aún no tiene diabetes, sí lo hacemos un poco más consciente de la necesidad que tiene de cuidarse, ¿sí? Y de la necesidad que tiene de, ya no digamos apoyar, yo creo que eso va a venir a la larga por añadidura, evidentemente, pero sí de respaldar el esfuerzo que está haciendo su familiar con diabetes por cuidarse. O sea, convencer de que el estilo de vida sano que se le propone a todo, o que debiese proponérsela a todo paciente con diabetes, no es útil únicamente para el paciente con diabetes, sino también para su familia. Claro.
Claro, ¿sí? porque todos los miembros de esa familia de entrada son mexicanos y el riesgo sigue existiendo para todos, ¿no? Y no verlo como que, es que el que tiene diagnóstico es él y entonces el que se tiene que cuidar es él. Vamos a seguir El platicando de problema, esto. Ajá, doctor, ok, regresando del corte, es un tema tan interesante que de verdad me encantaría que tuviéramos 2 o 3 programas para hablarlo. Regresando al corte, seguimos platicando acerca de la aceptación de la diabetes y la familia. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Siete 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de la diabetes y la familia, la aceptación. Les recuerdo que durante toda la semana vamos a estar regalando pines que son del Círculo Azul, que el día de hoy, para los que nos están viendo en pantalla, lo traigo yo puesto. Es un circulito azul que es el símbolo del Día Internacional de la Diabetes. Si quieres participar para ganártelo, solamente tienes que comunicarte con nosotros a través de teléfonos en cabina, a través de WhatsApp o de las redes sociales y decirnos cómo te cuidas para no padecer una diabetes y si ya tienes el diagnóstico, cómo te estás cuidando. También recuerda que puedes apuntarte para la rifa que vamos a tener el viernes de un glucómetro para que puedas llevar un mejor control de tu enfermedad. Lo único que tienes que hacer es comprobar que ya tienes un diagnóstico de diabetes. Así es que vamos a seguir con el tema. Nos quedamos platicando con el doctor Osvaldo Briceño, médico psiquiatra, que nos está explicando que tenemos que sensibilizar a la familia y que lo primero, bueno, es tocar 4 puntos esenciales. Entender que de entrada somos mexicanos, que todos lo somos, que como mexicanos somos sedentarios de manera muy habitual, que por supuesto esto conlleva a un sobrepeso y que si tenemos un familiar de primera línea que viva con diabetes, pues el riesgo está latente, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer, doctor, para poder sensibilizar y seguir trabajando en la aceptación de la diabetes en familia? Fíjate que al final del bloque anterior mencionaste un punto que también es clave. Ahorita estábamos tratando de sensibilizar a la familia de los riesgos, pero muchas veces tenemos que sensibilizar al paciente de los riesgos de su familia, ¿sí? Porque a veces son ellos los... Se nos cortó la llamada, pero sí, muy, muy importante lo que está diciendo el doctor. El primer punto va a tener que ser el que el paciente pueda llevar una aceptación de la enfermedad. Y la aceptación de la enfermedad viene de poder entender qué significa estar viviendo con diabetes, y yo les mencionaba en una parte del programa que va a ser muy, muy importante entender que la diabetes conlleva riesgos, por supuesto, y posibles complicaciones, pero nada que no tenga control, al contrario. Voy a aprovechar este momentito para resolver algunas dudas. Nos pregunta por aquí un teléfono, una duda, bueno, que me parece por demás interesante. Nos dice por acá, dice, hola, buen día, con gusto de saludarte, Luisa. Dice, tengo una pregunta tonta, no hay preguntas tontas, teléfono 7824, no hay preguntas tontas. Dice, ¿por qué el hecho de ser mexicano puede hacer que tengamos diabetes? Y lo hemos explicado con cierta frecuencia y desde diferentes puntos de vista, pero desde el punto de vista genético somos una población mestiza, tenemos esa combinación de genes que nos da características de población muy específicas, la forma de ser, el color de la piel, el color de los ojos, tú sabes, tú vas en la calle y cuando ves a la gente, tú sabes perfectamente cuál es mexicano y cuál no. Güero, moreno, alto, chaparro, algo tenemos, se nos nota, ¿no? Ahora, no sé por qué en esta zona, de hecho aquí por Plaza del Sol hay mucha gente que son como de India, son morenos y chaparros. ¿Y por qué sabemos que no son mexicanos? Pues porque no son y ya, no se parecen a nosotros, ¿sí? Entonces, estas características específicas de población, así como se nos nota por fuera, se nos nota por dentro, es característica de población, es una codificación genética específica para que el páncreas no tenga la capacidad de funcionar de manera normal durante toda la vida, y menos si le estamos metiendo un estilo de vida que hace que no pueda funcionar. Entonces, bueno, ya tenemos de nueva cuenta en la línea al doctor Osvaldo Briceño, que nos está explicando que tenemos que también sensibilizar al paciente en esto de un diagnóstico crónico como es la diabetes. Sí, lo que te comentaba es que muchas veces es curioso que es el mismo paciente el que nos dice, claro doctor, claro que hago 2 comidas distintas, porque pues ellos no están enfermos. Entonces sí, muchas veces es como, ok, bueno, entonces ahí vamos a empezar ahora también a sensibilizar al propio paciente de decir, bueno, si verdaderamente usted quiere a su familia, digo, esto hay que hacerlo con sus bemoles, ¿no? Y tonos distintos, estoy hablando de la generalidad,
pero es como de, bueno, es que dar de comer no va a dejar de ser la forma en que usted quiere a su familia, pero ahora los va a querer de una forma más sana, ¿sí? Cuidar la alimentación de su familia va a ser parte del amor que usted tiene por su familia, pero de una forma adecuada, porque muchas veces, insisto, no es la mejor forma en la que ellos lo hacen, y eso es lo que ellos tienen que entender, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa si a mamá le dices que te sirva menos de comer? Mamá va a entender o que estás enfermo, o que le estás desairando, etcétera. Claro, ahora, por ejemplo, en las reuniones sociales, doctor, luego tenemos como que esta manía como mexicanos de estar todo el tiempo haciendo todo en conjunto, ¿no? ¿Y cómo hacerle? Porque a lo mejor la familia núcleo a lo mejor ya lo entendió, y entonces con quien comes todos los días o con quien desayunas o cenas ya entendió que en la casa no hay azúcar, que se comen vegetales todos los días, que se comen frutas en orden, una serie de cambios de colaciones, por ejemplo, y que siempre haya disponible la comida. Y en las fiestas, ¿cómo le vamos a hacer para explicarle al tío, al abuelo, a la sobrina, etcétera? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo le podemos hacer? Generalmente es muy complicado para el paciente transmitir esta situación de decir, bueno, no puedo porque tengo diabetes, porque sigue de alguna manera representando un estigma muy importante, sigue representando prácticamente un final ya con un patrón de resultados inevitables, ¿no? Que va desde pues invariablemente me voy a morir en pedacitos, invariablemente me voy a morir de insuficiencia renal. Entonces muchas veces eso es lo que lo hace también como muy complicado. Yo creo que aquí lo que nosotros hemos sugerido muchas veces cuando tenemos esta clase de circunstancias es que ese familiar que ahora tiene el diagnóstico de diabetes se convierta como en el que lleva las ensaladas, ¿no? Que de alguna manera él también contribuya aún antes de que se sienta agredido por el ofrecimiento de determinado tipo de alimentos, con el, bueno, yo traigo esto, yo voy a aportar esto. Porque bueno, en algunas familias habrá la posibilidad de transmitir el mensaje y de decir, miren, tenemos que cuidarnos, miren, a mí ya me está pasando, pero en otras no, ¿sí? Y eso también es válido. Entonces muchas veces la mejor manera como para transmitir este mensaje pues es haciéndolo definitivamente. Y ahí la primera parte es que el paciente en sí tiene que estar convencido de la necesidad de hacerlo, de lo contrario pues esto se convierte en algo muy complicado, ¿no? Ok, es como una conciencia activa, ¿no? O sea, estarlo haciendo, me gusta mucho la idea, la verdad. O sea, si yo voy a ir a una reunión, pues empiezo a llevar lo que sé que me puedo comer, que sé que no me va a afectar los niveles de glucosa tanto. Llevo a lo mejor mi propia bebida, que luego eso es como gran problema en las reuniones, donde todavía no nos cae el 20 y seguimos llevando azúcar con gas, ¿no? Entonces, llevar las bebidas, el que lleve las ensaladas, creo que me encanta la idea. Ahora, doctor, ¿qué otras ideas podemos dejarles a los radioescuchas para que puedan, pues, estar viviendo su enfermedad en familia? Yo creo que lo más importante, insisto, es el hecho de que sí, probablemente ya hay un miembro con el diagnóstico, pero que la enfermedad está latente en todos y cada uno de nosotros, y que más que cuidar y que más que vivir como enfermos, una vez que adoptamos un estilo de vida saludable a raíz del diagnóstico de diabetes propio o de alguno de mis familiares, lo que estamos haciendo verdaderamente es tratar de tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos, insisto, no solo para el paciente, sino también de una forma muy directa para quien aparentemente no está afectado de diabetes en este momento, ¿no? Una mejor calidad de vida. Para todos aquellos que vivimos confundidos con el término, doctor, ¿qué significa calidad de vida? Pues mira, tiene varias acepciones, pero se convierte en un estado de bienestar desde el punto de vista psicosocial, sí, también, algo muy similar, en cuanto a la interacción que tenemos en nuestro ambiente diario, en nuestro quehacer diario, etcétera, ¿no? Sin limitaciones, sin restricciones. Y muchas veces vemos solo la calidad de vida en el momento, ¿no? El hecho de decir, ay, es que como ahora me tengo que restringir, pues aparentemente eso es no tener calidad de vida. Pero insisto, hay que visualizar la enfermedad como algo que tiene un futuro de alguna u otra manera, y no tiene que ser necesariamente ese futuro con fines
complicaciones graves e irreversibles, ¿no? Correcto, doctor, nos vamos a quedar con esta idea que me parece de verdad muy, muy positiva. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer. Recuerda que, Austin, nos estás escuchando a través del 95.1 de FM. Quédate, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. Siete 49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Les recuerdo a todos los que nos acaban de sintonizar y a todos los que nos escuchan a diario que el próximo sábado 21 de noviembre a las 9 de la mañana en el Salón Regional Planta Alta en Expo Guadalajara vamos a tener el evento Salud, Mente y Cuerpo. Vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Gilberto Priego con el tema La agrura que todos tienen. Recuerda, él es cirujano, gastroenterólogo y conductor del programa Quiero Vivir. También estará el doctor Oscar Bañuelos, médico radiólogo, con el tema Mitos y realidades de la mamografía. Conoce la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama. Estará Alex Sánchez, conductor del programa Tu Vida en Balance, con el tema Las terapias holísticas y la raíz de las enfermedades. Tendremos el gusto de tener también al doctor Mario Alberto Aguilar con el tema de depresión. Cómo identificarla y tratarla. Él es médico psiquiatra y colaborador del programa Platicando en Familia. Estaré yo también platicándoles acerca de dónde se esconde el azúcar en los alimentos y la cita es nuevamente a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara. La entrada es completamente libre, así es que no te pierdas este gran evento, Salud, Mente y Cuerpo, al que Radio Mujer te escucha, te invita este mes. Seguimos en la línea con el doctor Osvaldo Briceño, que nos estaba explicando pues que lo que tenemos que hacer es sensibilizar a la familia, ya dijimos cómo, y sabernos pacientes de riesgo para diabetes solo por el hecho de ser mexicanos. Doctor, ¿qué más vamos a decirles a los radioescuchas esta mañana? Pues yo creo que desafortunadamente, como mencionábamos hace un rato, esto ya es una realidad con la que vivimos todos. Una vida saludable es una necesidad que tenemos todos, insisto, no nada más el paciente con diabetes, sino también los familiares de pacientes con diabetes y aquellas personas que no tengan ni siquiera familiares con pacientes con diabetes, que eso sería muy raro, pero recordando siempre el porqué, recordando siempre que hay riesgos que no vamos a poder evitar, por más que uno a veces quiera parecer lo contrario, no va a dejar de ser mexicano. El tema para los que se tiñen así muy severamente y demás, por más que a uno no le parezca lo que hagan papá y mamá, nunca van a dejar de ser papá y mamá. Entonces ahí, insisto, son dos riesgos inherentes ya que de los que no nos podemos deshacer, pero hay que tener en cuenta que hay otras dos cosas que sí están completamente en nuestras manos, otros dos riesgos muy importantes que sí están completamente en nuestras manos y que tenemos que atender. La enfermedad de la diabetes desafortunadamente es algo que no tenemos lejos, al contrario, que tenemos muy cerca, que no podemos considerar que por el hecho, por ejemplo, de ser jóvenes no nos va a pasar, que no podemos considerar que nos va a llegar hasta que estemos en la tercera, en ese tercer piso, ¿no? Que muchas veces pensamos que es enfermedad de viejitos y tristemente no es así, tristemente ya es una realidad que es cada vez más frecuente que la diabetes se presente en gente joven, que se presente inclusive en niños. Y antes estábamos acostumbrados a que en niños se presentaba un tipo de diabetes, ¿no? Pero hoy sabemos que la diabetes, que tiene que ver con estos riesgos que hubieran podido ser evitados, se está presentando también en niños. Entonces, creo que esa es la importancia. No es dejar de querer al dar de comer diferente, al dar de comer menos grasoso, al servir menos. Al contrario, verdaderamente eso sería querer más. Y esto hablando de la dinámica de familia del paciente con diabetes, etcétera, ¿no? Correcto. Doctor, hay por aquí una duda. Una de las radioescuchas nos escribe, dice, tengo un sobrino que le dan ataques como de hipoglucemia, dicen, le baja el azúcar. La mamá tiene diabetes. Además, dice, ¿esto lo predispone para diabetes? Por supuesto, es la primera línea, por supuesto que lo predispone, además de que es mexicano, ¿no? Tiene dos factores. Dice... A ver, espérame, pero al niño ya le dan
ya le da hipoglucemia. Parece ser que está teniendo hipoglucemia. El niño no nos dice la edad, como que no hay suficiente información, pero nos dice, siempre le dan... Surge una curva de tolerancia a la glucosa, y si es gordito, más. Con más razón, ¿no? Y sí es un factor de riesgo muy, muy, muy importante. Dice, Exacto. Siempre le dan chatarra de comer. ¿Puede ser que una madre ame tanto a su hijo y a pesar de eso le esté dando basura para perjudicarlo? Por la desinformación, sí. Te digo que si nos queremos meter ya en un rollo un poquito más más tétrico en cuanto a dinámica familiar, podría también ser, pero quiero pensar que en este caso se trata de la desinformación, ¿no? Tenemos el concepto culturalmente hablando, y eso no se ha cambiado, que si estás gordito es porque eres un niño sano, ¿no? Eres un niño rebosante de vida, pero si adelgazas es porque estás enfermo. O con este mito de que porque es niño no se va a enfermar, ¿no? Y ya dijimos, no es el caso, lamentablemente no es el caso, ¿no? Doctor, ¿en qué dato lo podemos encontrar? Mira, les sigo pasando el teléfono del centro, que bueno, pueden entrar a la página de internet del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, o pueden buscarlo en ese buscador principal que existe, no voy a decir el nombre, pero todos lo sabemos. Pueden buscarlo como CAIPAD, y así como tal, Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes, y también les puedo pasar los números de teléfono de acá, para que tengan más información sobre lo que se hace en un centro de atención integral y lo que en un momento dado el paciente requiere, ¿no? Porque evidentemente hubo una razón para que este programa fuera creado, y pues a lo mejor ahí pueden encontrar un poquito más de cómo beneficiarse de un manejo multidisciplinario de la diabetes, ¿vale? Correcto, bien. ¿Cuál sería los teléfonos? los datos? Es 55 Sí, 7373 sí, 78 sí, y 55 sí. 85 5797. 5797. Voy a repetirlos. La página es CAIPAD, es Centro de Atención CAIPAD. Integral del Paciente con Diabetes, y el teléfono es 55 73 73 78, o en el 55 54 85 57 97. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Nuevamente, de verdad, un gusto poder escucharlo, y muchísimas gracias por compartirse con los radioescuchas. Gracias, buenos días. Bueno, pues ahí lo tienen, información que es de verdad, pues de mucho valor, que es importante que tengamos en cuenta. Me voy a ir con las dudas del público. El día de ayer nos escribió Ana Rosa Ramos y nos decía, ¿por qué los diabéticos se hacen flaquitos? Bueno, recuerda, Ana Rosa, que para poder contestar esta pregunta tenemos que irnos al problema de digamos que la descripción de la diabetes. Acuérdate que digamos que es una cuestión de transporte. Tenemos en el torrente sanguíneo, que imagínate que es como la arteria es una carretera donde cada que comemos se va a llenar de pelotitas este tubo, ¿sí? Y estas pelotitas se llaman moléculas de glucosa, ¿sí? Y por otro lado tenemos las células, las que sean. Puede ser la célula de las neuronas, que son las células del cerebro, o las nefronas, que son las células de los riñones, etcétera. Todas las células son funcionales y hacen algo. Para poder hacer ese algo que están, digamos que diseñadas para hacer, necesitan que estas pelotitas entren. Es la energía, estas moléculas de glucosa tienen que ir de torrente sanguíneo hacia las células. Y para que se pueda dar ese transporte tenemos algo que se llama insulina, que serían como cochecitos que van a llevar las moléculas de glucosa del torrente hacia las células, ¿sí? El problema esencial de la diabetes es que esos coches ahí están, al principio al menos, pero se quedan sin llantas, entonces no se mueven. Y entonces todo el azúcar, en lugar de llegar a las células para ser alimentadas, se quedan en el tubo, ¿sí? Entonces por eso cuando te lo miden, el azúcar en sangre pues se ve más alto, ¿sí? Porque se te está quedando como estancado en el tubo y no llega a las células. Como la célula no se está alimentando, empieza a verse como resultado en el paciente, y esto estamos hablando de una diabetes descompensada, ¿sí? Es una diabetes no tratada, en la que no está viendo forma de transportar, y entonces se quedan como con hambre las células, no son alimentadas, y el paciente tiene como resultado una pérdida de peso acelerada. Estamos hablando más de 10 kilos en 3 meses sin la búsqueda de la pérdida de peso. Ojo, cuando el paciente ya está diagnosticado, está llevando tratamiento y está llevando una pérdida moderada de peso, es una pérdida normal,
¿Sale? Ahora, nos pregunta Marilyn, desde el día de ayer nos dijo, ¿la hipoglucemia es igual a ser diabético? No. La hipoglucemia es un síntoma que nos dice que tienes una mala regulación del azúcar y en algunos pacientes puede estar siendo foco rojo para una prediabetes. Me preguntan que qué pienso sobre la leche de almendras de la marca de Silk. La verdad es que no sé, pero lo único que te tienes que fijar en cualquiera de las marcas es que no tenga azúcar agregado, que me recuerda la pregunta que nos tenemos por acá. Dice, buen día, ¿cómo debo de cuidar el páncreas dejando de comer azúcar? Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Empieza a leer etiquetas y busca el no consumo de azúcares en productos agregados. Terminamos por el día de hoy. El día de mañana vamos a estar hablando acerca de la diabetes infantil, así es que si te interesa el tema, sintonízanos el día de mañana. Te voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengas un excelente miércoles.